Vamos a hacer un cuento de Ricardo Piglia, que es uno de nuestros mayores escritores. Y el cuento dice así. El Vikingo era un boxeador muy joven, delicado y rápido, que entrenaba en el Club Atenas de La Plata y que tenía un problema que le impedía llegar lejos. Su estilo era perfecto, pero sus golpes eran caricias. Si el Vikingo, que además era hermoso, se dedicaba al boxeo, no era por vocación, sino por destino. Era gigante y había nacido cerca del Club Atenas y esas cualidades en los años 50 eran una marca. Sin embargo, al Vikingo lo fajaban siempre. Pero como tenía buena técnica, se mantenía en carrera y hasta logró un pico de gloria como sparring de Archie Moore, un campeón mundial que había venido al país para pelear en el Luna Park. El entrenamiento de Archie Moore fue cubierto por toda la prensa y así fue como los medios vieron al Vikingo, aguantando las ganas de llorar, jugando con pierna y cintura y zafando los 5 rounds hasta llegar a una derrota digna. Ciego, acorralado por los golpes, el Vikingo supo que había resistido y eso le dio confianza en sí mismo. De ahí en más, los 5 años siguientes fueron una sucesión de masacres heroicas en las que la cara del Vikingo, de una extraña belleza, era ametrallada a puñetazos. Hasta que en febrero del 56, en el Club Atenas, boxeó por última vez y se retiró. Más que nada porque nadie le ofrecía más peleas. Aunque iba al gimnasio, su carrera estaba terminada. Un día le ofrecieron trabajo en Titanes en el Ring. Tenía que subir al cuadrilátero con un casco de cuernos y tenía que abrir los brazos e inventar un saludo vikingo. Con ese trabajo, que él vivía con muchísima vergüenza, viajó por el interior sin más consuelo que el de recordar que alguna vez había peleado contra Archie Moore. Así pasó algunos años hasta que en silencio, sin dar una sola explicación, dejó Titanes en el Ring y volvió al Club Atenas. Y fue ahí, cuando entró, que vio por primera vez saltando entre las sogas al Laucha Benítez, un peso mosca, un chico de 17 años que no sabía todavía si quería ser boxeador o cantante de boleros. Los dos se miraron un segundo y después cada uno siguió en lo suyo. Pero de ahí en más, el Laucha fue el único que registró que el Vikingo existía y cada tanto provocador le clavaba los ojos y con una voz aguda, con una voz tristísima, le cantaba una canción romántica. Pero el Vikingo no parecía escucharlo, siempre estaba como en otra dimensión, ausente, y si hablaba lo hacía en susurros, dando rienda a un monólogo interno en el que recordaba su sesión de guantes con Archie Moore y acompañaba el recuerdo con puñetazos al aire. Cuando eso pasaba, el resto de los boxeadores formaba un círculo y lo alentaba burlón, sabiendo que al final el Vikingo sacaría del bolsillo siempre igual el recorte del diario El Gráfico y lo mostraría con orgullo. Hasta que un día uno de los compañeros, entre risotadas, le sacó el recorte del Gráfico de las manos. El Vikingo se quedó quieto, sin entender, y antes de que todo pasara a mayores, el Laucha de un manotazo ágil recuperó el recorte y se lo devolvió. Desde ese día empezaron a andar siempre juntos, separados del resto. El Vikingo entrenaba y el Laucha cantaba boleros en voz baja. El Vikingo pegaba siempre con delicadeza y el Laucha le hacía de sparring. Después, al caer la tarde, se iban juntos a la ducha, donde el Laucha canturreaba mientras se bañaban y salían a caminar por la ciudad ante la mirada de la gente. El Laucha, con pinta de jockey, pero vestido como un dandy, contrastaba con el otro, un gigante melancólico. A veces tomaban cerveza y casi nunca hablaban. Más tarde se cree que volvían al Club Atenas, o al menos así se los vio una noche. Ahí estaban, la cabeza del Laucha apoyada en el pecho del Vikingo, que lo sostenía como si acunara a una muñeca. Después, nadie sabe bien cómo fueron las cosas. Solo se sabe que alguien vio la puerta del Atenas rota, como si lo hubieran forzado, y que adentro estaban el Laucha agonizando, molido a golpes, y el Vikingo llorando, acariciando la cabeza del Laucha, sucia de sangre y de polvo. Todo lo demás es silencio.
El único testimonio es del vikingo, que le contó esto a un periodista, con la mirada perdida en la sala de visitas de un hospicio de provincia, mientras murmuraba cosas raras sobre las manos finas del Laucha. Decía que habían salvado el recorte del gráfico y que en ese gesto, sin saberlo, los dos se habían cavado la tumba.